Bien, continuamos entonces con nuestra segunda parte de la clase en relación al keynesianismo. Ya desarrollamos cierto contexto histórico, ciertos datos biográficos de Keynes y algunas de los principios o fundamentos esenciales de su teoría, así como hicimos un breve y general recorrido respecto de su obra y su producción intelectual. Bien, avancemos ahora entonces con el desarrollo del paradigma keynesiano, ¿sí? Así lo podemos llamar. Bien, la interpretación keynesiana de la crisis, el equilibrio macroeconómico con desempleo, la insuficiencia de demanda, el papel del ingreso, el ahorro, el consumo, la inversión, y también la función de consumo, la propensión a consumir y el multiplicador de las inversiones, así como la ocupación, salarios y mercado de trabajo, conforman esas ideas fundamentales de Keynes. Ahora bien, como habíamos dicho en su obra más conocida, la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, se impone como una de las obras económicas más importantes del siglo XX. ¿Sí? Precisamente como veníamos diciendo antes, la crisis económica del 29 le ofrece a Keynes la ocasión de desprenderse definitivamente de la influencia de los análisis neoclásicos, poniendo el acento en el papel que juega la naturaleza de la moneda, la importancia de la incertidumbre, la desconfianza en el funcionamiento del sistema, y de las expectativas y del lugar decisivo de los empresarios en la dinámica económica. Recordemos que en el inicio de la teoría general señala que la dificultad no está tanto en comprender las nuevas ideas, sino en poder escapar de las antiguas, ¿no? Keynes ya no confiaba en los mecanismos de mercado para restablecer el equilibrio espontáneo y el pleno empleo, ¿sí? Es decir, la autorregulación del mercado o el mercado o el libre mercado. Entonces, ideas fundamentales de Keynes que están desarrolladas en ese texto en la teoría general. Primero, el carácter general de la teoría, aplicable a la totalidad, el papel del dinero, la relación que hay entre el interés y el dinero, el papel de la inversión y también el papel que juega la incertidumbre del futuro, de lo que va a pasar. Keynes plantea una teoría general de la ocupación, el interés y el dinero y pone el acento sobre el adjetivo general, ¿sí? Keynes se va a ocupar de todos los niveles de empleo, no solamente de la situación que él considera excepcional, que es el pleno empleo que tanto, digamos, pregona la teoría neoclásica. En el capitalismo de libre competencia, dicen, la situación normal, entre comillas, es una situación de equilibrio, o sea, donde la demanda iguala a la oferta. Pero para Keynes, esto en términos de la demanda y oferta global del conjunto de la economía, si bien este equilibrio existe, no es único y mucho menos es estable. Por lo tanto, no necesariamente se genera el pleno empleo. Por otra parte, la teoría es general porque ya no se ocupa de los mercados parciales de bienes o servicios, como por ejemplo podíamos ver en la teoría neoclásica, sino del sistema económico en su conjunto, como un todo, lo que llamaríamos la macroeconomía. Es decir, la demanda global, la oferta global, el empleo total, la inflación, etc. La oferta y demanda global no son el resultado de una sumatoria de demandas individuales y ofertas también individuales y parciales, sino que son agregados macroeconómicos que presentan un comportamiento que no depende de las mismas condiciones que la oferta y las demandas parciales o individuales.
La teoría entonces de una economía monetaria ocupa un lugar central en la interpretación keynesiana de la crisis y del funcionamiento de la economía en su conjunto. Y para él entonces el dinero tiene básicamente tres funciones: servir como medio de pago, servir como unidad de cuenta y ser atesorador o reserva de valor. La función de atesorador de valor es la que particularmente atrae el interés de Keynes, ya que allí va a encontrar parte de la clave de su teoría general, ¿sí? Como atesorador de valor, el dinero se puede destinar a depositar en el banco y obtener una tasa de interés determinada, acumularlo en forma líquida, es decir, en billetes, y por lo tanto no se recibe nada, lo que llamaríamos guardar el dinero bajo el colchón o en el colchón. Y la tercera posibilidad es destinarlo a la inversión productiva. En este último caso se puede obtener ganancias significativas. Pero ¿de qué depende que el dinero se destine a uno o a otro objetivo? Es precisamente lo que vamos a tratar de desarrollar en esta parte de la clase. Y aquí juega un papel esencial el problema de la incertidumbre del futuro. ¿Qué va a pasar? Cuanta mayor certidumbre de futuro, o sea, cuanto mayor certeza tenemos de lo que va a pasar mañana, tienen los que poseen dinero, invertirán en proyectos productivos, ya que las ganancias pueden llegar a ser mucho mayores que otros destinos que tal vez son tienen menos, son menos inciertos, digamos, y es más probable que no haya, que no sufra, digamos, inconvenientes si lo pone en riesgo en el proceso productivo. En cambio, si la situación es de incertidumbre, no sé lo que va a pasar, los agentes preferirán, los agentes económicos, ¿no?, depositar en el banco y obtener rendimientos menores, la tasa de interés, por ejemplo, que le puede dar el banco por un plazo fijo, o por tener simplemente dinero en la cuenta o en una caja de ahorro, que obviamente van a ser rendimientos menores, pero son más seguros, no a riesgo, como cuando arriesgo invirtiendo en el proceso productivo. De ahí la famosa frase de que el que no arriesga no gana, digamos, ¿no? Bien. Y en caso de alta incertidumbre, las personas optan por guardar el dinero líquido. Es decir, por eso corremos a los bancos, porque queremos sacar lo poco o lo mucho que tenemos y resguardarlo en un lugar en el que nadie, ni el mercado, ni el Estado nos lo pueda tocar. Se sabe que cuando uno retira el dinero, digamos, contante y sonante, no obtiene ningún rendimiento, solo la certeza de conservar eso que tiene y que no lo va a perder. ¿Sí? Bien. El análisis entonces de las tasas de interés de Keynes se opone a la perspectiva neoclásica, ya que para Keynes la tasa de interés es un premio por no atesorar, es decir, por no guardar, por no sacar de circulación del mercado billetes de forma tal de generar iliquidez, que haya una plaza seca. Lo contrario, digamos, es decir, él dice, bueno, hay un premio para que ese dinero salga del atesoramiento, entre en circulación, sea depositado en los bancos y pueda circular para generar créditos, empréstitos y demás. Y ese, digamos, premio es el interés, que no es otra cosa que el valor del dinero. Mejor dicho, el precio del dinero. ¿Sí? Es más exacto y más correcto conceptualmente. La tasa de interés depende de la intensidad del deseo por guardar el dinero en forma líquida para fines especulativos. Cuanto mayor es la preferencia por la liquidez, mayor será el tipo de interés, es decir, cuanto mayor dinero se ponga, digamos, en circulación o en el proceso productivo, mayor también será el tipo de interés. Keynes afirma que el nivel de empleo de la economía
depende del nivel de la inversión productiva. O sea, si la inversión fluctúa, también va a fluctuar el nivel del empleo. ¿Y de qué depende entonces la inversión? ¿Cuáles son los alicientes para invertir en el proceso productivo? La inversión fluctúa porque existen condiciones presentes de incertidumbre acerca del futuro, de lo que va a pasar mañana, dentro de 6 meses, en un año. Es decir, en el corto, mediano y largo plazo. La inversión es un puente entre este presente y el futuro para Keynes, y por ello las expectativas que los inversores tienen sobre los rendimientos futuros de sus inversiones presentes son fundamentalmente tienen un peso fundamental, decisivo y determinante a la hora de tomar una decisión. ¿Invierto o no invierto? Keynes plantea una teoría del interés y del dinero que implica que la inversión productiva solo tiene lugar si la previsión, es decir, el cálculo de los beneficios que voy a obtener a futuro, cuenta con expectativas positivas por parte de los agentes económicos. O sea, tengo buenas perspectivas respecto de cuánto voy a ganar si invierto. La incertidumbre del futuro es la esencia del capitalismo. Por lo tanto, la variable principal que explica el nivel de empleo para Keynes es esa y está atada a factores extraeconómicos y son, según él, de orden psicológico. Es decir, corresponden al ámbito de las dudas, de los miedos, de la incertidumbre, de la desconfianza, de la confianza, de las certezas, de la falta de las certezas, etc. Si el futuro económico es incierto, dice él, las variables presentes no son ni calculables ni controlables. No sé lo que va a pasar. ¿Sí? Una primera conclusión es que esencialmente la economía capitalista es por definición, por esencia, inestable. Como venimos desarrollando, Keynes no acepta la ley de Say y rechaza en consecuencia la tendencia automática, natural, al pleno empleo. La idea de desempleo involuntario que establece Keynes es original. La teoría económica ortodoxa se sustentaba en 3 hipótesis: que el salario real es igual a la desutilidad marginal del empleo existente, que no existe nada parecido al desempleo involuntario en el sentido estricto del término, y que la oferta crea su propia demanda. Esa era la ley de Say, en el sentido de que para todos los volúmenes de producción y de empleo, la demanda global es igual a la oferta global. Bueno, las dos primeras hipótesis, la del salario real es igual a la desutilidad marginal del empleo y que no existe nada parecido al desempleo involuntario, corresponden al análisis teórico del mercado de trabajo y de la formación del salario, y la tercera a la ley de Say, es decir, de que la oferta crea su propia demanda. Para Keynes el empleo total depende de la demanda total y el desempleo sería el resultado de una falta de demanda total. Keynes va a marcar la línea de ruptura con la concepción neoclásica, sustentándose en otro principio, el de demanda efectiva. Keynes considera la demanda efectiva como el volumen del producto esperado en el punto de la curva de demanda global donde ésta se corta con la oferta global. Le agrega el adjetivo efectiva, es decir, la demanda que efectivamente realiza la economía. Es el valor de la función de la demanda global real de acuerdo a las condiciones de oferta y corresponde a un determinado nivel de empleo, que no necesariamente es de pleno empleo. Es decir, la demanda efectiva es la demanda real, la demanda que puede efectivamente realizar las mercancías en el mercado. Puede ser ofertada y demandada. Este es un elemento de gran significación en el pensamiento de Keynes, quien confía en el papel explicativo determinante a un volumen de producción también determinado. Bien. Y también concluye, ¿no?, que
pleno empleo suele ser un mero accidente o un acontecimiento fortuito y que en realidad muchas veces puede haber actividad económica sin pleno empleo, ¿sí? y que hay un fuerte componente de la demanda efectiva respecto de la oferta. En relación a la representación del mercado de trabajo clásico, Keynes conserva la función de demanda de trabajo para los empresarios y la función de oferta de trabajo para los asalariados. El equilibrio del mercado de trabajo es, por lo tanto, el punto donde se cruzan la oferta y demanda. Keynes se interesa sobre todo en el caso en que la oferta supera la demanda de trabajo, situación en que denomina de desempleo involuntario, para distinguirlo del desempleo voluntario y o friccional que acepta la teoría neoclásica. El friccional es aquel desempleo en el que yo acabo de perder un trabajo y estoy en tránsito de buscar o encontrar un nuevo trabajo. En ese momento estoy en ese desempleo friccional. Entonces, para la teoría neoclásica, la oferta y la demanda de trabajo se equilibran en un mercado libre de competencia, en un punto que marca el pleno empleo a un determinado nivel de salario. Con ese determinado nivel de salario no puede existir desempleo. Solo admiten el desempleo voluntario y el desempleo friccional, es decir, que yo no quiero trabajar, voluntariamente decido no trabajar, o que estoy en ese tránsito entre renuncié o me despidieron de un trabajo y estoy buscando otro. Ellos aceptan, digamos los neoclásicos, que puede haber desajustes temporarios de mercado de trabajo, de tal manera que durante un periodo corto de tiempo se registre desempleo friccional o voluntario porque el trabajador no acepte el nivel de salario que le están ofreciendo o porque se deban ajustar la oferta y demanda de trabajo en todas las ramas de la economía. Es decir, que la alternativa que se juega entre estar empleado en esta rama de la industria u otra, pero nunca se maneja el desempleo. O estoy trabajando aquí o estoy trabajando allá. Ese desempleo friccional puede rondar el 3% de la mano de obra en condiciones de ser empleada, digamos, ¿no? La población económicamente activa. Pero, ¿cómo explicar entonces los niveles de desempleo registrados durante la crisis del 30 que desarrollamos hace un ratito? El concepto de que la oferta crea su propia demanda y por lo tanto solo se admiten desajustes marginales, no alcanza a explicar los millones de trabajadores buscando empleo por las calles de las más importantes ciudades del mundo, dispuestos a trabajar a cualquier nivel de salario. Keynes enfrenta entonces el desafío teórico e histórico de explicar ese desempleo que es involuntario, es decir, es un desempleo que no elijo, que no decido. Bien. Salario y empleo. El problema de Keynes es la explicación de la crisis, del que es un espectador lúcido, pero en cierta medida también se siente, llamémoslo así, impotente. Esta crisis es explicada por los teóricos neoclásicos de la época, en Gran Bretaña, en Francia, como el resultado de un desequilibrio de mercado. Es porque el precio del trabajo, el salario, se mantiene artificialmente, por culpa de los sindicatos, por supuesto, y las políticas sociales, por encima del salario de equilibrio, que igualaría oferta y demanda de empleo. Por ese motivo hay desempleo. El remedio que se preconiza entonces, o se pregona, es la libre competencia en el mercado de trabajo, esto es, abandonar las reivindicaciones salariales, bajar los salarios a su nivel de equilibrio de mercado, dejando de lado las exigencias de los sindicatos y las políticas de salario mínimo, por ejemplo, para citar un caso. Esto no sé si les suena conocido a la época reciente. Esta baja de salarios debería, según la teoría neoclásica, entusiasmar a las empresas a contratar más empleados y en consecuencia se elevaría el nivel de empleo hasta lograr el pleno empleo. Bueno, ya sabemos que la realidad económica se ha encargado
de desmentirlo una y otra vez. Keynes se opone a este análisis y demuestra que el desempleo no resulta de las rigideces del mercado. Recuerden que cuando se pregonan la necesidad de reformas laborales para flexibilizar más, porque el mercado es muy rígido y demás, no tiene fundamento teórico. O si lo tiene claramente, sesgado, equivocado, ideológicamente intencionado. Demuestra así que los empresarios implementan el nivel de empleo que maximiza sus beneficios anticipados y que nada asegura que el máximo beneficio anticipado corresponda con un pleno empleo. El desempleo es entonces probable desde que la determinación del nivel de empleo depende de la decisión de los empresarios. Tomémonos un segundito para desarrollar esto. Entonces el desempleo no resulta de las rigideces del mercado de trabajo. En ese mercado, oferta y demanda de empleo deberán o deberían expresar la relación entre cantidad de trabajo y salario real. Es decir, cuando hablamos de salario real, hablamos del poder adquisitivo de los salarios. Ahora bien, para Keynes, el salario es un salario nominal, no real. Es decir, cuando hablamos de nominal es que nominalmente gano 10.000, pero realmente no puedo comprar con esos 10.000 lo que necesitaría para reproducirme como fuerza de trabajo. El poder adquisitivo de los salarios puede en efecto ser modificado por los empresarios si modifican los precios de los bienes vendidos a los mismos asalariados. O sea, si traducen esos incrementos de salarios, los trasladan a los precios. En otros términos, los asalariados no pueden oponerse a la modificación del salario real, elemento esencial de su contrato de trabajo. El mercado de trabajo, en el sentido corriente del término, determina solo el salario nominal y no puede establecer el salario real a partir del cual se determina la curva de demanda de empleo, porque el salario real está sometido a una serie de factores. Nominalmente, volvemos, gano 10.000, pero el salario real está sometido a una serie de factores que están gobernados por otra lógica, algunos de orden económico y otros extra. Ahora bien, si el mercado de trabajo no determina el salario real, no determina tampoco el nivel de empleo. En efecto, si los empresarios pueden modificar los salarios reales, por ejemplo, trasladando el aumento de los salarios nominales a los precios de los bienes, no puede ser el salario el que determina el nivel de empleo. Entonces, ¿qué determina el nivel de empleo? En el capítulo 3 de la teoría general se establece que el nivel de empleo depende de las decisiones de los empresarios que buscan maximizar su tasa de beneficio en un universo de incertidumbre donde están obligados a anticipar cómo se va a comportar la oferta y la demanda en términos globales y cuál va a ser la curva. Bien, dejamos acá en este momento y pasamos a un tercer video en el que vamos a profundizar mucho más esto y que tal vez nos sirva a los fines de ser claramente más explicativo. ¿Sí? Así que bien, en instantes continuamos.